Bendiciones especiales para cada uno de nuestros oyentes del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales en Cristo Jesús a toda nuestra audiencia, tanto cristiano como a nuestros amigos también. Tomemos un tema muy especial, una palabra muy especial en esta última semana de este mes de junio, entrando ya al mes de julio. Pero antes, tengamos dos palabras que quiero compartir en esta mañana con ustedes. La primera, un solo pasaje de Lucas 21, y el versículo 9 dice así: y cuando oigáis de rumores de guerras y revoluciones, no tengan temor, porque es necesario que estas cosas sucedan primero antes que venga el fin. Y la otra palabra que quiero compartir con ustedes es parte de una historia de la Biblia. En Génesis capítulo 50 y el versículo 15 en adelante dice así: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: heme aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Esta semana que ha iniciado, es decir, esta semana apenas del 24 de junio, se puede decir la última semana de este mes de junio, daba inicio con profundos temores en miriadas de familias en los Estados Unidos de América. En especial, la incertidumbre que se sentía sobre ellos el día domingo 23. Posiblemente en miriada de hogares de ascendencia hispana cuya condición migratoria no es buena. Estas familias, posiblemente este domingo 23 y a partir de toda esta semana, han estado albergados ciertos profundos temores. Posiblemente algunas de esas madres o algunos de esos padres algunas veces no han podido dormir. El solamente pensando qué pasará,
si llegase a completarse las palabras o, digamos, las amenazas que se han dado gubernamentales acerca de ir detrás de miriadas de familias que tienen condición migratoria difícil dentro de esta nación. Entre esos múltiples de pensamientos en que posiblemente les ha quitado el sueño, posiblemente múltiples de esta familia, lo primero que piensan son en los hijos que ya tienen aquí. Esos niños que nacieron dentro de esta nación y que su primera lengua en instancia ya es el inglés. Que hablan, actúan y piensan exactamente dentro de la cultura de esta ciudad donde ellos han nacido. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá si en algún momento llegasen a tocar autoridades las puertas de su casa? O si en la carretera rumbo al trabajo son detenidos por agentes y puestos definitivamente en manos de autoridades migratorias. Ese temor que posiblemente se expande no solamente en ese papá, en esa mamá, sino que constantemente expanden ese temor a esos preciosos niños que de alguna manera, en algún momento, también tienen ellos ese temor de que de la noche a la mañana y en una forma abrupta se han separado de su propio padre. El temor. Eso es lo que tenemos que pensar en este momento bajo el tema que quiero compartir con ustedes, convulsiones políticas. Porque no solamente ha iniciado este temor profundo a partir de esta última semana de junio dentro de los Estados Unidos de América, especialmente entre miriadas de familias inmigrantes, sino que también ese temor se ha extendido en múltiples de naciones, pero por otras índoles, por las grandes convulsiones políticas. Posiblemente dentro de la nación iraní, gobernada por un régimen totalitario, criminal, asesino y religioso, que no importa y no le interesa poner a sufrir a los millones de sus habitantes, albergándoles con el temor y con el miedo de una posible e inminente guerra entre ellos contra el gran coloso del mundo que es Estados Unidos de América. Por supuesto que el pueblo civil iraní, también posiblemente entre ellos la gente sencilla, la gente que no son de guerra, y entre ellos sus niños, posiblemente en estas semanas están albergando el pánico, el terror, el miedo, esa palabra temor. Mientras esto se está dando, también hay cierto temor dentro de la nación judía por las convulsiones políticas ante el descalabro que se dio de unas elecciones que no funcionaron para dar la estabilidad de la continuidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, y que no quedó más remedio que volver a repetir nuevas elecciones para este septiembre, y que eso ha sembrado convulsiones políticas profundas que a la larga produce temor y miedo ante la inestabilidad, ante la economía y ante el futuro cercano.
decano de la nación judía. Las noticias, por supuesto, en los periódicos de Israel van a producir convulsiones, algunas de ellas como la de hoy, donde se dice que parte de la coalición de la derecha, que se mantuvo fiel en las últimas décadas junto a su primer ministro Benjamín Netanyahu, ha empezado a descalabrarse, es decir, a desintegrarse, lo cual siembra todavía más las dudas y el temor de esas convulsiones políticas. Mientras esto se está dando, ahí mismo cerca, en el país de Bahrein, otro de los países árabes musulmanes, se está dando una cumbre que a comienzo de año se hablaba de grandes expectativas de esta cumbre y en algún momento hasta una cumbre previo a un acontecimiento profético. Y era que las expectativas de esa cumbre era que se iba a dar a conocer con bombos y platillos un proyecto contundente de una proyección de un tratado de paz futuro entre el pueblo judío y los países árabes. Pero ante las convulsiones políticas de las elecciones repetidas de nuevo, esa cumbre fue prácticamente sentenciada al fracaso. Y aunque dio inicio este día 25 de junio, esa cumbre en Bahrein, en estos momentos prácticamente es considerada un fracaso. Sobre todo la propuesta, que ni siquiera se le llamó ya una propuesta de paz, sino una proyección de un plan económico, si es que se llegase a dar un futuro pacto, según lo que se está manejando. Hay una incertidumbre en esa cumbre, que en un momento había múltiples de esperanza y que en este momento hay convulsiones y producto de todo eso, un temor de lo que vaya a suceder en los siguientes meses cercanos. Ante todo esto, vale la pena hacer una remembranza de esa palabra, temor. Temor que según el diccionario viene de la palabra del latín con la palabra timor y que significa pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, presunción o sospecha o recelo de un daño futuro. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la palabra temor, que también se expresa múltiples de veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que también esa palabra temor en el hebreo también se puede referir a el contexto de miedo. Esa es la palabra que le da la traducción el hebreo. Miedo. Se dice que todos los seres humanos, en algún momento de una o de otra índole, el miedo siempre nos va a estar acompañado. Existen diferentes clases de temor, pero en esta ocasión no estamos hablando del temor a Jehová, ese temor sublime, ese temor santo, sino estamos hablando de ese temor que le quita el sueño, de ese temor que produce miedo, de ese temor que produce inestabilidad, de ese temor que nos hace quitar el sueño y pensar en nuestros seres queridos inmediatos. El rey David en su momento sintió miedo también. Dice que tuvo gran temor el rey David del rey de Aquís de Gad, porque percibió él el peligro. Pero tal vez la más bonita historia de esto la encontramos con los hermanos de José. José y sus hermanos, los hermanos de José, habían llegado ya todos en su totalidad, su familia, junto a su anciano padre, y se habían establecido en la nación de Egipto bajo la tutoría de su hermano José, quien Dios lo había enaltecido y bendecido de tal magnitud que era el segundo hombre de mayor poder en el imperio de los egipcios. Bajo esa bendición, los hermanos de José, junto con su anciano padre, se habían establecido y habían sido bendecidos. Pero sus hermanos no olvidaban los daños que ellos habían hecho a su hermano José, aquellos daños profundos y dolorosos con que ellos habían causado
cuando era un niño. Posiblemente ellos nunca pudieron olvidar cuando aquel niño llegó enviado por su padre allá a la tierra de Israel a dejarles comida cuando ellos estaban pastoreando las ovejas, y sus hermanos en una forma malintencionada tomaron la decisión de en algún momento de matar a su propio hermano por celos paternales en este caso. Pero luego decidieron sencillamente depositarlo en un pozo y dejar que se muriera en ese pozo. Pero luego vinieron compradores de esclavo y decidieron venderlo como esclavo a esos compradores de caravanas de ismaelita, quienes finalmente vendieron a José a familias ricas en Egipto. Como conocemos la historia, una persona allegada al gobierno de los hombres, de los reyes de Egipto o del faraón de Egipto, compró a José, lo tuvo en su casa como criado y Dios le dio gracia. Historias que ustedes conocen una y otra vez. Luego pasó lo que sucedió con la mujer de su amo, como la mujer de Potifar, quien como José se negó prácticamente a practicar deshonestidad con ella, entonces ella lo acusó, lo que se llama, lo denigró, lo calumnió y lo difamó. Algo que sin lugar a dudas es algo diabólico, terrorífico y espantoso, y que las personas que hoy en día lo están viendo como una práctica común y corriente, como el desayuno, el almuerzo y la cena, calumniar y difamar utilizando las redes sociales, lo ven como algo positivo, cuando en realidad es algo completamente diabólico y que puede producir daños terribles, dolorosos, que los podrán acompañar, si se puede decir, el resto de sus vidas. Esta mujer calumnió profundamente a José y provocó que fuera enviado a una forma injusta a una cárcel donde fue encarcelado. No sabemos cuántos años pasó en prisión aquel muchacho llamado José. Conocemos la historia, cómo fue rescatado de la cárcel después de haber interpretado el sueño aquellos dos funcionarios del faraón. Y cómo luego Dios lo exaltó por encima de todo, poniéndolo como el segundo hombre de mayor influencia política junto al faraón. José, que en lugar de pagar mal por el gran daño que habían hecho y el gran dolor y sufrimiento que habían causado aquellos celos paternales de sus hermanos, sencillamente José, con un corazón prototipo de Jesús, perdonó a sus hermanos y a toda su familia y los mandó a traer y los puso a vivir en los lugares mejores de Egipto, donde ellos pudieran seguir haciendo su trabajo de pastores y agricultores. Mientras todos los años que vivió el anciano padre, a quien José amaba con lo más profundo de su corazón, sus hermanos miraban en su padre como el hombre intercesor ante cualquier reacción de que José volviese a recordar el pasado por el dolor que ellos habían infligido en él. Así que mientras Jacob estuviese vivo, sus hermanos sentían cierta tranquilidad de que al menos tenían un abogado en vida que abogaría por ellos. Pero como nos guste o no nos guste, todos los seres humanos, tarde o temprano, tenemos que morir. José, el padre de todos los patriarcas, se le llegó su tiempo de fallecer. Cuando Jacob, el padre de Jacob, murió y se hizo todo el trabajo de luto que se acostumbra a hacer dentro del pueblo judío, después de 40 días de luto, que es lo que ellos mandan guardar, después de aquellos 40 días de luto, entonces vinieron sus hermanos y se reunieron entre ellos mismos y pensaron, volvieron ellos a no poder conciliar el sueño en tranquilidad. El temor, es decir, el miedo,
los volvió a embargar. Esa palabra que también aparece en el Nuevo Testamento con la palabra phobos y que se usa tanto para señalar miedo también. Aquella noche cuando los discípulos iban en la barca y se levantó aquella profunda tempestad y sentían que su barca se hundía, la Biblia dice que los discípulos tuvieron miedo. La diferencia era que aunque en ese momento ellos no se daban cuenta, en la barca de ellos estaba uno reposando sobre sí mismo, el cual tenía poder sobre las aguas, sobre los vientos y sobre la tormenta. Al menos ellos, aunque en ese momento se dan cuenta, pero al menos al estilo que los hermanos de José, mientras estaba Jacob vivo, ellos se sentían tranquilos, que aunque José tratara de recordar, ellos sabían que su anciano padre iba a intervenir por ellos. Ahora, en aquel momento en que el anciano padre muere, los hijos de José entran en ese temor, en ese desvelo, en esa zozobra. ¿Qué va a pasar de nosotros ahora que el anciano padre, que es el que abogaba por nosotros, ha muerto? ¿Qué sucederá ahora si José, a quien le provocamos tanto daño y tanto dolor? Solo me imagino que ellos pensaban el dolor que pasó a aquel niño cuando lo echaron en el pozo, la súplica, los llantos, las lágrimas que él pedía clemencia con ellos. O solo recordaban aquel momento, aquella mirada de dolor de aquel niño cuando lo vendieron a los esclavos ismaelitas y cuando se retiraba de ellos aquel niño con lágrimas, llanto. Solo se imaginaban ellos los dolores que pasó aquellos siguientes años aquel niño viviendo como esclavo en una casa de un acaudalado militar egipcio. Solo imaginaban ellos el profundo dolor que pudo haber pasado José cuando injustamente fue enviado por la mujer de Potifar, calumniado, difamado, a pagar un crimen que él nunca cometió, a una cárcel. Los dolores, las humillaciones que José tuvo que pasar en esa cárcel. Solo todos esos temores volvieron a quitarle el sueño a los hermanos de José. Ahora su padre estaba muerto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si José decide ejecutar la venganza? Ante esos profundos temores, los hermanos de José enviaron primeramente una delegación por delante de ellos para pedirle, suplicarle a José y pedirle perdón por lo que haya pasado en el pasado. Cuando José escuchó que sus hermanos estaban temerosos e inclusive en su temor estaban humillándose, José no aguantó más su sensibilidad en su corazón y fue quebrantado. Y en ese momento José lloró. Al verlo sus hermanos que lloraban, se tiraron de rodillas junto a su hermano José, que es prototipo de Jesús. Y en ese momento José les dijo: tranquilos, mis hermanos, yo sé que ustedes están temerosos por todo el mal que ustedes me hicieron en el pasado, pero sepan, como dice el libro de los Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aquel mal que ustedes me hicieron, le dijo José, resultó para bien, para que ahora ustedes estén aquí, vivos junto con sus niños, sus familias, y al menos tengan comida y tengan albergue. No tengan miedo, le dijo José. Yo no voy a despertar aquellos horrores de venganzas, sino todo lo contrario. Yo soy su hermano y pueden seguir confiando conmigo. Mientras yo viva, ustedes estarán seguros aquí en Egipto. Qué lindas palabras, qué lindos mensajes de consuelo, la que le dio José, prototipo de Jesús.
ante estas convulsiones de temor y de miedo que está ocasionando, ante estas convulsiones políticas, esas decisiones o amenazas que en algún momento está haciendo nuestro presidente Donald Trump para miles de familias indocumentadas, o algunas que inclusive por alguna razón sean por entendidos o por desentendidos, los obligaron a firmar una declaración de deportación sin saber ellos qué significaba aquello, y que ahora están ellos albergando, porque muchas de esas familias, que algunas que ya han albergado por años, que saben que por algún momento es posible que tengan una orden de deportación, pero que ya han hecho toda una vida dentro de los Estados Unidos de América. Tienen una casa, tienen un trabajo y sobre todas las cosas tienen hijos, que como dije al comienzo, ya son niños que crecieron no de la cultura de los países donde vienen estos padres, sino la cultura de esta nación. Piensan, hablan de acuerdo a la cultura de esta nación. Porque estos niños, no solamente su primera lengua es el inglés, sino que los primeros pasos de sus escuelas han sido en escuelas americanas. Ahora el temor sobre todas esas familias es, ¿qué pasará? Ante todos estos temores, como la tuvieron los discípulos cuando iban en la barca, como la tuvieron los hermanos de José, ante todos estos temores, yo quiero decir a toda nuestra gente que está albergando esos temores e inclusive los miedos que se están desatando ante esas convulsiones políticas. ¿Y por qué digo convulsiones políticas? Porque todo está sujeto a decisiones políticas. El presidente Donald Trump ha tomado esta acción de desatar el pánico, el miedo en múltiples de familias, para obligar a los partidos políticos, en este caso demócratas, a que se sienten o que busquen con seriedad un arreglo político en que den una posible salida o una solución a esta crisis que embarga temor, miedo, desesperación y que les quita el sueño. Allí está, allí no sé si por aquí es donde podría estar la clave, pero de una cosa les puedo decir, en especial a aquellas familias que están escuchando este programa El Mundo Actual y que albergan esos temores profundos, y es decirles esta palabra. Número 1, José era prototipo de Jesús. Recuerden, si ustedes tienen a Jesús en su corazón, Jesús está en sus casas. 2, aquellos discípulos que iban en la barca en aquel mar tormentoso, con muchas tormentas, truenos y relámpagos, y peligrosísimas olas, que ponían en peligro la vida de sus seres queridos, de sus vidas, perdón. En ella estaba nada menos y nada más que el propio Señor Jesucristo. Lo que quiero decirles es que ante ese temor profundo que se está desatando, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mismo México, donde múltiples de familias vienen por años albergando esos profundos temores, temores ante la delincuencia y hoy temores de las múltiples de miles de familias, inmigrantes, mayoritariamente centroamericanos, que están durmiendo a la intemperie en múltiples de lugares en los pueblos aledaños en México. Esas familias que duermen con frío, con miedo, con temor a no tener comida para el siguiente día, o con ese miedo al ver las lagrimitas de sus propios niños que los acompañan. Esos temores que están viviendo los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, todo el resto de Centroamérica. Ese miedo que embarga de diferentes otras formas a los costarricenses de dejar sus casas y que al salir a comer o algo se metan ladrones y les roben todo. O el miedo de dejar una cartera olvidada en sus carros y que vengan delincuentes y quiebren los vidrios de su carro. Temor en Venezuela, donde la situación es catastrófica, terrible, sigue siendo terrible,
ante un sistema de gobierno que puede buscar una solución sencilla, sencillamente dejar los caprichos ultrapolíticos y buscar el bienestar del pueblo. Desgraciadamente, eso no se da. Esos temores que embargan Centro, Suramérica, África y otras clases de temores en los europeos, para los que tienen a Jesús en su corazón, tengo estas palabras. Recuerden, ante los hijos de José, los hermanos de José, aunque su padre había muerto, allí estaba José, que era prototipo de Jesús. Ante la barca, allí estaba Jesús dentro de la barca. Solo quiero decirles a todos ustedes, en especial nuestras familias inmigrantes en los Estados Unidos, por los temores que van a embarcar en la siguiente semana. Hablen con sus hijos, hablen con su familia. Siéntense en la sala, abran las Sagradas Escrituras, lean pasajes de los Salmos y aliméntense con la esperanza y la expectativa de la palabra. Recuerden, si Jesús está en sus vidas, entonces hay esperanza. Esa palabra de Jesús, de prototipo ya de José, cuando José le dijo a sus hermanos, tranquilos, no tengan temor, yo me encargaré de ustedes. Sepan que Jesús dijo aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Mi amigo, si tienes temor profundo, abre tu puerta en tu casa, tu corazón, y haz que esa presencia de Jesús, que te llenará de vida y de esperanza, llegue al corazoncito de tus niños también. Y a los que son hermanos que están albergando miedos y temores, lo mismo. Siéntense, lean con su familia en la sala Romanos 8, 28 al 32. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudarán a bien. Lean palabras de esperanza, palabras de fortaleza junto a sus niños, a sus angelitos. Y díganle a sus niños que cada día que amanezca no tengan temor, porque Jesús, al igual que iba en la barca con los apóstoles cuando se vino la tormenta, al igual en la casa de ustedes, allí está Jesús. Porque su palabra dijo, donde 2 o 3 estuviesen reunidos, yo estaré con ustedes. Así es que aguardemos esa bendita esperanza poderosa ante los temores y los miedos de esas convulsiones políticas que se están dando en estos momentos. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y recalco, inviten a Jesús a su casa. Y al futuro